Hola, buenos días. ¿Cómo están todas? Con un clima un poquito más fresquecito, ya esto ya es ganancia después de cómo habíamos estado. Bueno, chicas, pues vamos a ver un tema muy especial, pues quizás muy demandado por algunas chicas o mujeres, esposas, que nos edifica a todas, tanto solteras como casadas. Pero antes de eso, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? O sea, decirle a Dios que nos dé la sabiduría para hablar de este tema, ¿sí? Gracias, Señor, porque estamos una vez más aquí. Nos levantamos por ti, Señor, y todo te lo debemos a ti. Muchas gracias. Vamos a hablar de este tema, Señor, y primero quiero pedirte que nos hagas mujeres sabias, enseñables, y también que nuestro corazón sea sensible para escuchar lo que tú dices y para reconocer si me he equivocado, si te he fallado, tanto a ti como a nuestro esposo, las que estamos casadas, y las mujeres que son solteras, Señor, que puedan tomar este tiempo para que sean enseñadas desde una perspectiva bíblica acerca de este tema. Queremos honrarte con lo que hablamos el día de hoy y que sabemos que lo hacemos para glorificarte a ti, Señor. Tu palabra es preciosa a nuestro ser y necesitamos cada día alimentarnos de ti. Muchas gracias y pongo este tiempo en tus manos, Señor. Yo sé que tienes el control de todas las cosas. Gracias. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema es la intimidad. ¿Qué es la intimidad? Muchos ya lo sabemos, ¿verdad? O no sé qué tan, quiero saber quiénes hay aquí, niñas pequeñas que todavía quizás estén menos de 15 años. ¿Alguien de menos de 15 años? ¿No? Ah, bueno. Nos preocupaba un poco en el sentido de que quizás las mamás van a pensar que es un tema un poco fuerte o delicado o que quizás ellas no han tratado con sus hijas. Si es así, ahorita llega alguna mujer que tenga una hija pequeña, quizás las moderadoras les vayan a hacer esa pregunta, si están dispuestas a que sus hijas escuchen. Claro que no vamos a hablar de cosas muy explícitas, pero pues como quiera que queremos ponerlo a consideración de la mamá, que ella tome la decisión y respetar ese hecho, ¿sí? Bueno, ¿qué es la intimidad? Es la unión sexual entre un esposo y una esposa. Desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Hablamos de matrimonios. Entonces, es muy sabido, muy conocido, que tanto los hombres y las mujeres sí tienen deseos sexuales, pero que por lo regular el deseo del hombre tiende a ser un poquito más fuerte, ¿verdad? Así que pues para ellos, para un hombre es difícil pensar en alguna otra cosa que no sea el sexo, si es que tiene esos deseos. Para ellos es muy complicado. Entonces, anteriormente no había mucha información acerca de este tema, y estoy hablando de antes del internet, porque ahorita pues todo lo googleas, ¿verdad? Todo es más sencillo, pero anteriormente pues sí era un tema tabú que no se hablaba en cualquier plática y muchas veces no había tanta comunicación de parte de los padres hacia los hijos, y los hijos como quiera aprendían un poco, ¿verdad?, de lo que escuchaban de sus amigos, de sus compañeros, y cosas que quizás no eran ciertas, pero pues eso era de lo que ellos se iban alimentando en cuestión de ese tema. Y en las iglesias pues no, mucho menos se iba a hablar. Actualmente incluso no se habla mucho de esos temas tan abiertamente, ¿verdad? Hablan mucho más cuando hablan acerca de, hay reuniones de matrimonios acerca de las finanzas, de la maternidad, de la crianza, algunos otros temas, ¿verdad?, de la mayordomía, que sí tienen que ver con el matrimonio, pero muchas veces no acerca de la intimidad. Pero es de suma importancia que entendamos nosotras cristianas este tema y lo toquemos aquí entre mujeres cristianas. Creo que es la mejor plataforma que podemos usar para enseñar a las mujeres, como dice la palabra de Dios en Tito 2, que enseñemos a las más jóvenes. Entonces,
Si nosotros vemos las estadísticas que hay acerca del divorcio, y no nada más en nuestro país, sino en varios países, hay algunas razones que dan, según los estudios, y les voy a mencionar 4 que son de los principales, que es el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar, el adulterio o la infidelidad, y por consentimiento mutuo. Pero nos vamos a enfocar en el adulterio, o la infidelidad. Y en cuanto al adulterio o a la infidelidad, que esa es una de las razones, en la mayoría de los casos, este hecho es como que la gota que derramó el vaso. O sea, ya era una relación fracturada, una relación que ya estaba muy dañada, que cuando llega ese acto, ya, ha dado cuenta que ya truena la relación, ya estaba muy deteriorado. Ese es uno de los casos, y en otros casos, cuando sucede esto, puede ser por una ligereza, algo que se les hace fácil, y pues claro que termina siendo algo catastrófico, o sea, con muchas consecuencias dentro de un matrimonio. Pero, ¿por qué esto puede ser una causa de divorcio? ¿Qué es lo que hace que esto sea una causa de divorcio? Pues hay muchas teorías y muchos porqués, muchas razones, pero nosotros quisiéramos enfocarnos en lo que nos corresponde a nosotros, o lo que nos corresponde hacer nosotros como mujeres cristianas. Saber por qué, en qué se está fallando. Podemos arreglar nuestra parte, ¿verdad? No la de nuestro esposo o la de los hombres, como corresponde. ¿Qué es lo que piensan las mujeres? Y ahora sí voy a nombrar una lista, casi siempre nombro listas, y quiero que tú pienses si tú te sientes identificada con una de estas razones o formas de pensar de algunas mujeres. Yo creo que vas a caer en mínimo 1 o 2 puntos, pero pues ahí revísate, ¿sí? Y sé sincera, es otra cosa, sean sinceras, no nos dé pena. No nos dé pena, porque aquí están nuestras hermanas. Yo sé que no es un tema que se hable muy fácilmente, pero estamos para apoyarnos, para edificarnos. De los puntos que voy a mencionar, dicen, es que es algo sucio, es impuro y es pecaminoso. ¿Sí lo habían escuchado o lo habían pensado? Otra, estoy cansada, me siento mal, no estoy de humor, me siento deprimida, tengo ansiedad, estoy muy estresada. ¿Quién dice que sí ha pasado por algo así? Ya sé que no van a levantar la mano, ¿verdad? Pero ahí piénsenlo ustedes mismas. Dios las conoce y ustedes también saben. La otra razón es que estoy embarazada o estoy en la menopausia. Otra razón, no me siento muy segura, me avergüenza mi cuerpo, ya no soy como antes, el tiempo ha pasado, te cobra factura, ya tuve hijos, nada que ver como cuando nos casamos. La otra razón es que estoy molesta con él la mayor parte del tiempo, o sea, ni pensar en eso es algo como que nada que ver, o sea, ni por aquí me pasa, porque siempre estamos enojados, no hay día que no peleemos por algo. Y si él está en paz, pues yo no, o al revés. Otra razón es que no me gusta cómo lo hace. Él quiere que hagamos actos pecaminosos y creo que me compara con lo que él ve afuera. La verdad sí me siento mucho en desventaja con lo que él ve en las redes, con lo que él ve en la oficina, en el trabajo, afuera, en la calle, y pues la verdad yo no estoy así, ¿verdad? Esa es otra razón, no quiere saber nada. O esta última otra razón, que hay muchas, pero de las que voy a mencionar, es que si él no me da o no me compra lo que yo quiero, entonces pues no. O sea, no me tiene contenta, entonces así, si no estoy contenta, pues no. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han vivido? Veamos qué dice Dios en su palabra. Eso es por lo que estamos aquí. Vamos a ver Génesis 1:28. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué lo creó así? ¿Por qué? Si hay tantas razones para no, pero ¿a quién se le ocurrió? Dios fue el diseñador de todo esto.
Entonces en Génesis 1:28 dice, desde el principio dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿A quién se lo dice esto? A Adán y Eva. Y en Génesis 9:1, después del diluvio, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, el mismo mandato se los da. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Para qué es? Si tú nada más lees estos textos, ¿cuál es el propósito de la intimidad entre esposos? Pues procrear, dar vida, traer hijos, ¿verdad? Para la procreación de la vida, según esos dos pasajes. Y si vemos Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. ¿Cuál es el propósito ahí? Una unidad, ser uno solo. Ese es el propósito. Entonces dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. No sé si te has cuestionado, bueno, que él deje a su papá y a su mamá, pero yo no. Yo soy la mujer, yo sí sigo con mis papás. ¿Pudiera comprenderse eso? Convenientemente pudiera creerse de esa forma, pero lo que habla más bien es de la responsabilidad que Dios deposita en el hombre para que él busque a su mujer y se una a ella. No significa que nada más él se va a separar de su padre y su madre. Entonces ahí Dios quiere que haya una proximidad, un compañerismo, que sean uno solo. Eso es lo que busca, ese es el propósito según este versículo, que haya una unidad. Entonces vemos que es, número 1, para la procreación de la vida, y número 2, que haya una unidad, una cercanía, una proximidad. Son 2 razones hasta aquí. Si dice se unirá, ¿qué se refiere a la palabra unirá? En hebreo es davak y en griego proskaya. Ambas palabras significan juntar, pegar, estar muy, muy pegado, muy, muy unido. Entonces Dios desea que el esposo y la esposa estén muy unidos. Eso no lo debemos de quitar de nuestra mente, cuál fue el diseño original de Dios. Ahora veamos en 1 Corintios 7, del 2 al 5. Quisiera que lo leyeran con el entendimiento. Pongan mucha atención. Si no lo quieren buscar no traen su Biblia o algo, pero al menos pongan mucha atención en lo que dice. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada una tenga a su propio marido. El marido cumpla con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces aquí podemos ver otro propósito. ¿Cuál será ese propósito? Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si sabemos que tanto hombres como mujeres tienen deseos sexuales, entonces va a llegar un punto que pueden ser tentados. Entonces, el propósito que nos da Dios en este texto es para protegernos, para proteger a la pareja, los esposos, de la tentación. Entonces, no hay que quitar de nuestra mente esos 3 propósitos: para procrear, para que haya una unidad en el matrimonio, una cercanía, y para proteger a los esposos de la tentación. ¿Habías pensado en esto? Y eso debe de estar bien suplido en cada pareja o en cada matrimonio. Si tú no habías pensado en este punto, qué bueno que lo estás escuchando aquí y que podamos obrar bíblicamente como a Dios le agrada. Vamos a ver este texto en Proverbios 5 del 18 al 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud,
como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Todo el tiempo. La palabra satisfacer, ¿qué significa esta palabra? Te satisfagan todo el tiempo. Pues significa estar saciado, ¿verdad? Y pues en otras palabras, el esposo debería de estar tan satisfecho con el amor que su mujer le da, que no le quedaría tiempo ni siquiera como para mirar a otra mujer. Entonces, ¿están protegidos o no están protegidos? Hablo de las mujeres casadas, chicas solteras, para allá van, tomen nota, qué bueno que están aquí y están escuchando, porque, bueno, más adelante les digo eso, porque luego me adelanto mucho. Entonces, y para eso pues ponemos como por ejemplo esto, cuando tú comes y comes de más, de esas veces que dices, se me antoja esto, y comes y comes y comes y estás lleno, muy lleno porque comiste y comiste y comiste. Y luego después te dicen, te atraen un platillo que a lo mejor tú dices, ese es mi platillo favorito, no sé, un postre, vamos a suponer, un pay de queso, me fascinan los pay de quesos. Te lo traen, te lo ponen enfrente, pero como yo ya estoy tan llena, digo, no, ya, sí quisiera, guárdamelo para mañana quizás, ¿verdad? Dices, pero no, la verdad no puedo, o sea, ya vomitaría si lo como, ya es mal, o sea, no me caería nada bien. Así debería de sentirse un hombre o una mujer desasiado, como dice Proverbios, que te satisfaga todo el tiempo. Ahí evalúense las que están casadas, cómo van, cómo se sienten acerca de eso, de su marido. Podemos ver entonces la intención de Dios. La intención de Dios es que el sexo sea placentero dentro del matrimonio. Ese es uno de sus propósitos, que sea placentero. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere que sea placentero? Para que haya una unidad, para que haya una cercanía. Si es algo que tú le haces el buche y no, pues eso nunca se va a cumplir. Dios lo creó así precisamente para que se atraigan, se junten, se unan. Ese es un deseo que Dios nos revela en su palabra. Entonces, claro que tiene que haber mucha comunicación también entre los esposos y hablar del tema naturalmente. Digo, es tu prójimo más cercano, como lo habíamos hablado en algún tema. ¿A quién más le vas a tener con tanta confianza si no es a tu esposo? Con él es con quien deberías de hablar estos temas, porque los incumbe a los dos. Es un tema para los dos y no debería de darte pena ni tomarlo como algo sucio o cochino. Pero bueno, vamos a ver después ese punto. Entonces, como una ilustración, a veces, antes de pasar a la ilustración, muchas veces entre las parejas no hablan de ese tema y no saben qué le gusta a cada uno, no se conocen en ese aspecto. Y como ilustración es este ejemplo. Una mujer decía, mi esposo me ha estado rascando en el lugar incorrecto toda la vida y llevamos muchos años de casados. ¿Por qué? ¿De quién es la culpa ahí? ¿De ella o de él? Si a ti te da mucha comezón en alguna parte, vamos a poner la espalda, que no alcanzas a rascarte y dices, pues ráscame, y no te rasca, ¿qué haces? Pues lo orientas de no, ahí no, acá. Más a la derecha, a la izquierda, a la derecha. ¿Sí o no? O a poco ya te quedas, bueno, ya me rascó y ya. ¿Verdad que no? Somos muy específicos y es ya rápido porque ya me da mucha comezón. Ya, si no, en el peor de los casos, pues ya te pones en una pared y te rascas tú solita, ¿verdad? Pero no debe de ser así en la intimidad. ¿Quién es la responsable de que tu esposo sepa qué es lo que tiene que hacer? ¿O qué te gusta a ti que él haga? Veo muchas caras así como que normal. Bueno, pues entonces no olvidemos los 3 puntos. Punto número 1, para la procreación, el propósito de Dios. Número 2,
la unión, ¿verdad? La unidad. Y número 3, para protegernos de la tentación. Estamos hablando solamente de la intimidad entre esposo y esposa. Veamos Hebreos 13:4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Qué significa esto de Hebreos 13:4? Bueno, pues significa que la pareja tiene relaciones sexuales y que no hay nada de infidelidad, ni siquiera en el pensamiento. Sus pensamientos son puros, sus hechos son puros, lo que él hace. La actitud de la esposa debe de ser siempre recordar que la intimidad con su esposo no es un acto sucio y tampoco es menos santo que orar o cantar al Señor. Y muchos lo catalogan de esta forma: es que orar, hablar con Dios, eso es cosa espiritual, pero tener relaciones sexuales, eso es cosas de la carne, así dicen muchos. Esas son cosas que no, nada que ver, no empatan. Bueno, pues si Dios dijo que eso era algo bueno, ¿por qué lo separas de esa forma? ¿Por qué lo separamos? No, como que es algo incongruente. Dios te diría que hagas algo sucio, algo que no le glorifica. Dios no te lo pediría definitivamente. Entonces, vamos a hablar de una serie de principios, lo quiero llamar de esa forma, o puntos importantes a los que resumimos acerca de un pensamiento acerca de la mujer. Entonces, principio número 1 es: el sexo dentro del matrimonio es santo y es bueno. Con eso atacas uno de los pensamientos de muchas mujeres que comúnmente dicen: el sexo es pecado, es sucio, es cosa de la carne. Eso es una mentira, eso no es verdad. Entonces, tenemos que aprender y entrenar a nuestra mente para que piense de acuerdo a las verdades bíblicas, no a lo que nosotros creemos, lo que nos enseñaron o lo que escuchamos. Vamos a ver en Cantares, en el capítulo 7, del 10 al 12. ¿Qué es lo que dice ahí? A mí me gusta mucho ese texto y este libro está muy especial. Dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos en la mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. ¿Ya lo habían leído este texto? Está me gusta mucho porque dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. ¿Qué mujer puede decir eso? Con una sonrisa tan grande y con una seguridad: conmigo tiene su contentamiento. De pronto puedes pensar que hay presunción, ¿verdad? Hay vanagloria ahí. ¿Se puede pensar así? Sí, sí se puede pensar. Pero es tanta la seguridad, dice: conmigo tiene su contentamiento. ¿Te identificas con esa mujer que habla en Cantares? Donde ella dice: salgamos, vayamos, hagamos, allí te daré mis amores. Ella, te das cuenta que lo planea, ella lo propone. Entonces las escrituras dan por sentado que hay placer, como lo habíamos mencionado antes, en la intimidad sexual, en la intimidad física entre los esposos. Habrá algunos casos que por alguna razón no tendrá tanta intensidad, ¿verdad? No siempre va a ser igual. Hay algunos casos que es un poquito menos, pero el propósito de Dios es que sea placentero para lograr una unidad. De ahí se desprende el principio número 2, que dice: el sexo dentro del matrimonio es placentero. El número 1 era: el sexo dentro del matrimonio es santo y es bueno. El número 2: es placentero. Ahora, desafortunadamente, pues en nuestra cultura y a lo que vivimos ahora, en un mundo de que todo lo queremos ya rápido y todo, y estamos muy ocupadas, tenemos muchas cosas que hacer. Las madres que son jóvenes tienen niños pequeños, las agotan, sí, agotan mucho los niños, terminas cansada, sin energía, sin ánimos, con sueño, con las ojeras hasta acá,
de que ya no puedes más. Si tienes 1, si tienes 2, si tienes 3, si tienes 4, pues todo como que se va multiplicando, ¿verdad? Y es complicado. Y allí muchas veces las mujeres somos egoístas, porque pensamos en me siento mal, me siento triste, me siento cansada, todo yo. Es que estos niños me dejan todo regado, me siento agotada. Y pues sí, o sea, nadie lo niega, esa es una verdad. Y todas las que ya hemos pasado por ser madres de niños pequeños lo hemos vivido, ¿verdad? No es fácil, es complicado. Te agotan mucho y quieres hablar con personas acerca de una conversación adulta, porque todo es niños chiquitos, caricaturas, juguetes, todo eso. Entonces también tu mente a veces dices, ya me siento cansada, llega el esposo y ten a los niños, o llegas con tu mamá y ya. Bueno, eso ya creo que muchas algunas lo están viviendo, algunas van para allá y algunas estamos en el proceso, ¿verdad? Porque nunca se acaba la maternidad hasta que se van de la casa. Bueno, no hay energía. Vamos a ver qué dice Cantar de los Cantares en el capítulo 5, del 2 al 5. Pongan atención, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena del rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Eso lo dice el hombre. Le contesta ella, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado. Y ya después, anótenlo el texto y vean qué es lo que sigue. Se los dejo de tarea. ¿Qué es lo que hace la mujer? La intención que ella tiene. ¿Cómo te sientes tú cuando tu esposo busca, o las mujeres que están solteras, pongan atención aquí, porque desde un punto de vista de soltera suena todo muy bonito, pero ya llevarlo a la práctica y tener una vida de casada es muy diferente. Esta mujer dice que cuando él metió su mano para abrir, su corazón se conmovió. ¿Cómo te sientes tú? O sea, en forma positiva estoy hablando. ¿Cómo te sientes tú cuando tu esposo te busca? ¿Te conmueves? ¿Te da alegría? ¿O eres de las que, otra vez? ¿Cómo reaccionas? Dices, bueno, pues de acuerdo a la situación, en cómo me encuentro, y estoy cansada. Pero pues si normalmente estás cansada, no tienes energías, ya es de noche, mañana hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo te sientes? Entonces, como estoy estresada y todo esto, pues no, ¿verdad? No. Pienso en mí, soy egoísta de esa forma. Entonces, ¿tú te has evaluado cuando pasas esta situación y dices, a ver, que estoy pensando en mí nada más? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Estoy pensando en él? A veces ni eso, no lo pensamos porque somos tan egoístas que ni siquiera en eso podemos pensar, no solamente en nosotras. Entonces, ¿qué debería de estar pensando una mujer que ama a Dios, que tiene a su esposo con ella? Debería de estar pensando, ¿cómo le puedo mostrar amor a mi esposo a pesar de mí? A pesar de cómo me siento. ¿Cómo le puedo hacer? Eso le agrada a Dios. Porque ¿quién va a pensar en tu esposo si no eres tú? Esa responsabilidad es tuya. Dios se la dio a la mujer en cuanto a dar el placer a su esposo. No querrás que alguien más esté pensando en eso o tenga planeado eso. A lo mejor algunas dicen, sí, mejor ya para que se vaya. Puede ser también. No me sorprendería. Ya he escuchado esos temas, lamentablemente. Entonces, cuando tú lo planeas, cuando tú estás pensando de esta forma, ¿cómo le doy placer a mi esposo? ¿Cómo lo hago sentir amado, deseado, respetado, admirado? Le agradas a Dios y es más probable que tú sientas placer, porque también sabemos que las mujeres tardan un poco más. En la mayoría de los casos, no estoy hablando de que sea 100% en todas las mujeres, pero tardan más en llegar al clímax o a tener un deseo sexual. Los hombres
casi es inmediato. Pero no sé si tú te has puesto a pensar en que si Dios puso la responsabilidad del hombre y el hombre se unirá a su mujer, yo creo que Dios no los manda sin nada. Dios pone esos deseos en un hombre. En mi opinión, esa es una de las razones, porque Dios demanda eso, pero también pone ese deseo en ellos, aún más fuerte que en las mujeres. No en la mayoría, como dice, como les comento. Entonces, hay que pensar en los atributos de nuestro esposo, los que estamos casadas, y decírselos. A veces no consideramos eso. ¿Por qué te atrajo? Piensa en cuando eran novios. ¿Por qué te casaste con él? Tuvo que haberte gustado. Digo, yo sé que el tiempo pasa y podría decir, sí, pero eran otros tiempos, o sea, ya nada que ver, cambió. Pues todos cambiamos, también tú, no creo que seas la misma de cuando te casaste, ¿verdad? Pero Dios garantiza que va a haber placer. Entonces, ya sé que hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas que hacer, pero también hay que aprender nosotros a organizar nuestro tiempo. Somos mayordomos también de nuestro tiempo, de todo lo que tenemos a nuestro cargo. Hay que anticipar planearlo también. No es responsabilidad nada más de los hombres. Hay que apartar un tiempo, hay que guardar energías. Si dices, a ver, yo estoy mal en esto, cuando llega el día ya estoy cansada, llega la noche, los niños se durmieron bien tarde, pues ya caes, haz de cuenta que es como muerta, pero tú tienes que planear, a ver, no, yo tengo que estar bien para ese día. Entonces, cuando los niños hagan siesta, dices, y les digo, pongo este ejemplo porque es muy común entre madres que tienen hijos pequeños. Los niños se duermen y ¿qué haces? Pues es cuando aprovecho para lavar, es cuando aprovecho para lavar los trastes, avanzar eso. Ya cuando se levantan, sí, y en la noche llega tu esposo y tú ya estás, ya no puedo, y contigo. Ahí no planeaste bien y no fuiste una administradora buena mayordoma del tiempo que se te dio, de las energías. Hay que planear. ¿Sabes qué? Esta vez me voy a dormir con los niños para estar más despejada y planear eso. ¿Alguna vez has hecho eso? Ojalá que sí. De ahí se desprende el principio número 3, que es ser sensible a él y no pienses solo en ti misma. ¿Se acuerdan del primero? Dentro del matrimonio es algo bueno, la intimidad. ¿Se acuerdan? Bueno, al final se las recuerdo. Claro que va a haber sus excepciones. No significa que yo voy a estar dispuesta siempre y no me importa que me sienta mal. No, también hay enfermedades por prescripción médica. Hay que evitarlo, pero también hay comunicación con nuestro esposo para que él pueda comprenderlo. Y hay una comunicación y él te cuida, yo lo cuido. Pero claro que todo debe tener un plazo. Eso no es de que no, pues ya de aquí voy a estar enferma de aquí en adelante y ya jamás eso va a pasar. Pues no. No ese es el propósito. Tiene que haber una fecha. O cuando dices, es que estoy en mis días, pues ¿cuánto duras? No, pues que 4, 5, 6 días, no sé. Pues ya sabes que de aquí a ese plazo se podrá. Pero hay una fecha, hay un estimado. Y ya tú se le puede decir eso a tu esposo, no es indefinido. Yo creo que tu esposo va a comprender, ¿verdad? Algunas veces no es apropiado quizás porque no estás en tu casa, no te sientes cómodo porque estás de luto. Hay algunas otras excepciones en las que definitivamente no se puede, pero debe haber una comunicación entre los esposos. Veamos en Proverbios 5:19. Dice, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Todo el tiempo. No existe un número específico de veces que se tiene que tener esa proximidad durante la semana. Eso no está definido en la Biblia. Pero pues sí debería de ocurrir muy a menudo. Hay parejas que se pelean y el enojo les dura mucho tiempo. Y luego, no, pues es que apenas nos acabamos de reconciliar y pues no es así de que luego. Necesitamos como que ya empezar a tratarlos normal y todo y luego ya. No, te peleaste con tu esposo, reconcíliense de esa forma. Ese es un sueño ideal para los hombres. Pregúntenle a sus esposos si es así o no. Vuélvanse a juntar, eso es lo ideal. Vuélvanse a juntar, es lo que dice Dios, para que no entres en tentación, porque Dios los quiere muy unidos.
Ese es el propósito de Dios, que estén muy unidos. Entonces, puede haber frustración, sí, entre los esposos, porque no pasa muy seguido. Y hay gente que ya se acostumbró a no tener una relación sexual con su esposo durante mucho tiempo. Y dices, es que ya estoy grande, o sea, eso ya pasó hace mucho, nuestros hijos crecieron, se casaron, se fueron, tengo nietos y hay muchas razones que pudieras dar. Y están acostumbrados a ser roomies, o sea, viven en la misma casa, quizás en el mejor de los casos duermen en la misma cama, pero son como hermanos. Y no cualquier hermanos que se pelean siempre. Y hay unos que dicen, no, pues mejor cada quien en su cama, mira, tú tus cosas, yo mis cosas. Los hijos ya se fueron, tenemos 2 cuartos, pues para qué estar amontonados en uno, ¿verdad? Eso también pasa, es muy común cuando ya los hijos se fueron. De aquí se desprende el principio número 4, que es la intimidad sexual debe de ser constante y continua dentro del matrimonio. Constante y continua. Por eso dice, te satisfagan todo el tiempo. En Proverbios 5:19. Ahora, ¿qué hay de las mujeres que negocian con sus maridos por sus favores? Eso pasa también. Pasa mucho. Es que no estoy contenta porque yo quería esta cocina, o este vestido, o este perfume, y no me lo compró, entonces pues no. Y yo he escuchado comentarios de hombres que dicen, no, pues es que voy a llegar a la casa y no va a haber nada, porque aquí ya anda enojada. ¿Han escuchado eso? Qué triste, ¿no? Qué lamentable que su esposa negocie eso, cuando es algo que Dios, es un mandato que Dios nos dio. Eso no se negocia. Hay muchas que son muy buenas para las ventas y ahí lo quieren incluir también. Si me das esto, yo te doy esto. Entonces ahí tienes, pues sí, a lo mejor algunos hombres ya le hallaron y saben que esa es la única forma y ahí los tienen manipulándolos, porque los tratan más como niños. Pero eso no es sincero, o sea, hay que darte cuenta, tu mujer, que si te compra y te hace, pues es porque tú se lo estás poniendo ahí una condición y no es sincero. ¿Vas a lograr lo que quieres? Pues sí, pero eso es parte de ser egoísta. Estás siendo muy egoísta pensando en ti misma. Veámoslo en Filipenses 2, del 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, dice ahí en Filipenses, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, ni mirando cada quien por lo suyo propio. Cuando una mujer negocia, está mirando por ella misma, por sus intereses, y nunca jamás está pensando en el otro. Y eso es pecado. Quizás no lo habías visto de esa forma, pero es pecado. Quizás te acostumbraste a esa forma de vivir, estás mal. Deshonras a Dios, no haces lo opuesto. No me vengas a decir, yo amo a Dios, lo amo mucho, yo le sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo oro, yo canto. ¿Y qué hay de tu esposo? Dios nos confronta de esa forma. ¿Qué hacemos? ¿Hay negociaciones ahí? Esos favores son pecados, llamémoslo como se llaman, así es, pecado, porque se sirven a ellas mismas. De aquí se desprende el principio número 5, que es la esposa nunca debe de negociar con su marido por la intimidad o los favores sexuales. Nunca. Principio número 5. Las relaciones sexuales son para ambos, sabemos, no nada más para ellos. Y es muy común que los hombres siempre toman la iniciativa y las mujeres se aprovechan. A veces cuando las mujeres están enojadas con sus maridos es cuando lucen más provocativas.
es cuando, pues ahora voy a hacer esto, pero no lo voy a satisfacer. ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque están pensando en ellas mismas. ¿Por qué siempre el hombre es el que toma la iniciativa? ¿Por qué nunca la mujer? Ay, pues es que él siempre tiene ganas y pues no, ni chance dan de que a uno le den ganas porque él siempre tiene ganas. Puedes pensar, ¿verdad? Porque tú nunca anticipas, tú nunca te preparas y nunca se lo dices, quizás sí lo pienses, pero nunca se lo dices, porque esa es otra. Muchas mujeres se guardan muchos sentimientos, muchas cosas que sienten, no las quieren decir porque les da pena, porque en cierta forma se protegen, ponen una barrera, dicen, no, yo no le voy a mostrar que a mí me gusta eso, no es necesario, a él siempre le gusta, y asumen muchas cosas. Entonces, ¿por qué hay hombres que buscan fuera de su casa lo que no hay o lo que no hace su esposa? Porque son cochinos. Nadie, ninguna mujer es responsable de lo que su esposo haga fuera de la casa, o sea, no lo justifica, pero sí tiene mucho que ver. Hay hombres que pues ya quizás no son cristianos y es más difícil de esa forma, ¿verdad? Si con creyentes a veces es complicado, imagínate con hombres que no son regenerados. Ahí te tocó en modo difícil. Entonces las relaciones sexuales son para ambos. Veamos 1 Corintios 7 del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces ahí habla mucho acerca de que tanto el hombre como la mujer, no nada más habla del hombre, eso es algo que debe de quedar muy claro. Entonces cualquiera de los dos puede comenzar a tener intimidad, a buscar tener intimidad. Cualquier actividad está bien, siempre y cuando glorifiquen a Dios en lo que hacen, que estén de acuerdo, que sea placentero para los dos y que no sea ofensivo en la pareja, porque algunas mujeres pueden decir, es que él quiere hacer otras cosas que yo no me siento a gusto, o sea, bueno, esas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas y hay que decir las razones. No todo se vale, también hay cosas que no le agradan a Dios y por las cuales Dios no creó la intimidad sexual. Actos pecaminosos como la sodomía, que es la penetración anal, la pornografía, es pecado, o compartir fantasías sexuales con otras personas. Eso está reservado solo para el matrimonio. No hay que andar invitando a nadie ni compartiendo nada de ese tipo de deseos o planear acerca de eso. Entonces, tener intimidad sexual es apropiada a cualquier hora del día. No significa que nada más en la noche. Eso puedes planearlo incluso en el día, ¿verdad? No, ni tampoco el número de veces y no tiene que estar nada más limitado a cuando ya es la hora de dormir, cuando más cansada me siento, ya, ahora sí. Pues no te conviene. Ahí es también parte de administrar tu tiempo. Así que si has pensado acerca del sexo o participado del sexo, de la intimidad con tu esposo de una manera que no honra a Dios, ¿qué te toca hacer? Cambiar tu forma de pensar, arrepentirte y ver las cosas como son. Es pecado. No digas que amas a Dios, que oras, que ayunas, que haces. Si en tu cama, en tu casa, con tu marido, no haces lo que Dios dice, debe de ser algo que nosotros vayamos perfeccionando en cuanto a la obediencia. Debemos amar a Dios incluso con nuestro marido y glorificar a Dios, no solo cuando vengo a la iglesia los domingos o los miércoles, cuando leo la Biblia, en todo, porque si Dios nos dio ese mandato, ahí también hay que obedecerle. Entonces la mujer tiene varias obligaciones bíblicas para con su marido en cuanto a la intimidad física. Se las voy a leer. Ella debe de satisfacerlo completamente si es posible.
completamente, si es posible. Debe de acudir a su esposo cuando ella tenga esos deseos. Eso de la masturbación o de la pornografía es pecado. Tú tienes que acudir a tu marido o a tu esposo y decirle que te ayude. Para eso Dios diseñó el sexo. Y si tienes deseos, Dios así lo quiso. Ella también puede y debería de tomar la iniciativa y no dejarle todo eso al marido. Debes de planificar y, como les decía, ahorrar energías para eso. No debe de participar en actos inmorales. Su motivo siempre debe ser puro ante Dios, no pensando en ella misma. Debe de ser santo como Dios lo diseñó. Y por último, glorificar a Dios no solo los domingos, sino en tu cama. Ya sé que suena como que esto nada que ver con la iglesia, pero eso es algo temas que debemos de tocar y que son muy importantes dentro del matrimonio y que no debería de ser una razón para un divorcio, mucho menos entre creyentes, porque sabemos cómo Dios lo diseñó el matrimonio y qué es lo que nos corresponde hacer. ¿Sí? Bueno, hasta aquí dejamos el tema. Hay muchas preguntas que puedan salir al aire. Vamos a tener un tiempo con las moderadoras. Quisiera que fueran honestas y que seamos sabias para hablar acerca de este tema de una forma que honre a Dios. Traten de no exhibir muchas cosas porque ese es un tema delicado. Si quieres hablar de un tema muy específico, podemos hablarlos quizás más tarde, pero vamos a tener un tiempo de comunión entre las hermanas y hablar del tema, ¿sí? Las dejo en manos de las moderadoras. Gracias.